El senador Mario Delgado hizo una descripción, me parece muy precisa, de lo que contiene esta ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero yo quise hacer una estimación de cuánto dinero puede llegar de inmediato, porque lo principal viene por asignaciones y por contratos. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía, que ya desapareció, pero fue entregada con una proyección hasta el 2025, tomando los datos base de la Estrategia Nacional de Energía, para estimar la parte que corresponde a Pemex, utilizando la solicitud que hizo Pemex como ronda cero, bajo el supuesto de que no le van a quitar ninguna de las asignaciones pedidas y que conservará entonces reservas por 11 años, que es lo que pidió concretamente Pemex. Bajo esos supuestos se puede hacer una estimación, y solo en ese caso de que no se reduzca ninguna de las asignaciones pedidas. Con el régimen fiscal que se está autorizando en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para acercarse a la cifra de 4.7% que establece este Fondo Mexicano del Petróleo, tendrían que depositarse íntegramente los ingresos totales, tanto que recibiría del Estado como lo que le corresponda entregar al Fondo Mexicano del Petróleo. Es decir, para mantener la plataforma de producción, Pemex necesita para estas asignaciones 300,000 millones de pesos anuales, que, como ya vimos, el régimen fiscal que se le aplica no lo permite, lo deja en deuda, y si requerimos de 300,000 millones de pesos, simplemente no los hay. Entonces, si no hay estas inversiones de 300,000 millones de pesos anuales, nada más de exploración y explotación, le quedaría un remanente muy pequeño que lo obligaría a migrar a contratos. El resto de la producción, para lograr las metas que se establecen en la Estrategia Nacional de Energía, sería aportado por los contratos. ¿Cuánto aportan los contratos haciendo las cuentas? Esto de la utilidad mínima y lo que le pusieron en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. A las finanzas públicas los contratos le entregarían el 0.6% del PIB y el 0.9% del PIB. O sea, no alcanza ni al 1% del PIB. Todo entonces lo va a tener que poner Pemex. Todo lo tendría que poner Pemex, porque el impuesto sobre la renta no entra al fondo, el dividendo no entra al fondo. Esas son otras tesorerías que se irán por otro lado. Estas cantidades, tanto las que darían las asignaciones como las que dan los contratos, simple y llanamente son insuficientes para realizar toda la lista de pagos que ilusoriamente se ponen en esta ley, y menos puede haberlas para constituir la reserva de largo plazo. Las prelaciones que pone esta ley, pues es pagar a los contratistas, pagar a los asignatarios, y ya luego vienen los fondos, etcétera. Y me parece una terrible irresponsabilidad plantear una ley así, cuando ni siquiera están entregados al Senado o al Congreso los cálculos prospectivos año con año.
cuando se hace una estimación de este tipo, cuando se dice vas a poner el 4.7% y para el Fondo de Ingresos Petroleros tanto, y los ingresos el Fondo de Ingresos a las entidades tanto, el Fondo de Investigación, el de Fiscalización, etcétera, se tiene que hacer una estimación y entregar datos y hacer una prospección. No hay datos. Hay simplemente actos de fe, vuelvo a decirlo. Si la totalidad de las asignaciones migraran a contratos, el panorama se vuelve aún más grave. Con las asignaciones dándole los 300,000 millones para inversión, Pemex pudiera lograr el 3.5%, pero si no le dan los 300,000 millones de pesos de inversión, solo podría dar el 2.3%. Y más adelante, en el 2018, el 2% del PIB. Entonces, se pueden deducir que los efectos de la reforma energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos no producirán los resultados que están ustedes votando aquí en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Los recursos para el Estado y los destinados al Fondo Mexicano del Petróleo serán insuficientes para pagar los costos del fondo, las transferencias a otros fondos, los pagos a la tesorería, y menos aún se pueden constituir reservas. La única manera de obtener más recursos sería, si no cambia el régimen fiscal, sería aumentar los precios de los hidrocarburos, pero eso lo define el mercado internacional. Y si aumentaran los precios de los hidrocarburos en un hipotético caso, la repercusión inmediata para nosotros sería el aumento al precio de los combustibles, es decir, a los gasolinazos. Los costos de extracción y exploración son en este cálculo muy conservadores, porque los pusimos como si fuera los de 2013. La relación entre precio de hidrocarburo y costo de producción iría en descenso, ya que esa es una tendencia entre el 2007 y el 2013. Pero el costo de producción para Pemex aumentó 15.7% promedio anual, mientras que los precios solo aumentaron 8.7% promedio anual. Llama mucho la atención que escriban aquí, que digan que cuando la reserva supere el 10% del Producto Interno Bruto, los intereses que genere, entonces ya se van a ir al fisco. Si no tenemos para el 4.7%, ¿cómo le vamos a hacer para tener el 10% del Producto Interno Bruto? Tampoco se incluye en la ley la posibilidad de que se transfieran recursos de la reserva cuando se presenten eventos extraordinarios, que lo dice la Constitución que ustedes aprobaron, dice: si disminuye el Producto Interno Bruto, si caen los precios del petróleo, entonces debe de pasar algo, y aquí no está escrito en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Es una irresponsabilidad. Gracias.